Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior, estudiaron la medicina familiar como especialidad médica efectora de la atención primaria de salud, así como las funciones y atributos del médico de familia. Se abordaron algunas de las herramientas de trabajo más utilizadas por el equipo de salud, realizando finalmente una caracterización de los centros de salud en este nivel de atención. Hoy nos referiremos al equipo de salud como uno de los pilares organizativos básicos de la atención primaria y al trabajo en equipo como premisa fundamental. Con el estudio de estos contenidos, ustedes podrán ser capaces de identificar el equipo de salud en la atención primaria, sus componentes y criterios para su conformación. En este tema, podrán identificar además las características, los principios básicos y las ventajas del trabajo en equipo, así como la definición de núcleo básico de salud y el papel de la enfermera y el trabajador social como integrantes del mismo. En la actualidad, el ejercicio de la práctica médica de manera individual y aislada es cada vez menos frecuente. La tendencia de los profesionales de la salud a ejercer sus funciones en equipos es cada vez mayor. Un equipo de salud, como se define en la imagen, es un grupo de personas que realizan diferentes aportaciones técnicas con organización y metodologías compartidas dirigidas a la consecución de objetivos comunes hacia la salud. Cada miembro del equipo tiene asumidas sus propias funciones, así como los intereses comunes del equipo, compartiendo la responsabilidad de los resultados de forma individual y colectiva. Es importante tener en cuenta que la composición de los equipos de salud en la atención primaria dependen fundamentalmente de las características concretas del sistema y de la comunidad a la que se atiende, lo que demanda la flexibilidad necesaria en el momento de su constitución. Por tanto, no existen modelos universales que permitan describir una composición válida para todos los lugares y circunstancias. Lo que define un equipo de salud no es el tipo o categoría de los profesionales que lo constituyen, o su relación cuantitativa respecto a la población, sino la forma organizativa a través de la cual su estructura y funcionamiento se integran para la solución de necesidades y problemas de una comunidad. Existen factores que influyen en la composición del equipo de salud en la atención primaria, los que ustedes deben tener en cuenta para comprender la diversidad de modelos según los diferentes contextos. El primer factor a tener en cuenta es la situación política, económica y la infraestructura sanitaria de cada país, ya que delimita sus características globales y a partir de ellas todos los elementos del sistema. Las necesidades de salud es otro de los factores a tener en cuenta. Por ejemplo, en los países subdesarrollados, algunos de los problemas pueden ser el saneamiento básico y el suministro de agua y alimentos, mientras que en los industrializados puede ser la contaminación ambiental y los estilos de vida no saludables. La disponibilidad de profesionales sanitarios con titulación de grado superior, ya que es un factor importante. Puede necesitarse recurrir a otros profesionales y agentes comunitarios de salud, los que con un adiestramiento previo son capaces de enfocar y solucionar problemas de salud. Otro de los factores a considerar en la composición de estos equipos es la estructura poblacional por edad y sexo, así como su distribución geográfica. Y no por mencionarlo de último, deja de ser importante los objetivos y organización general del sistema de salud en cada país, así como las funciones que se atribuyen
a los distintos profesionales en la atención primaria de salud. Como parte del sistema y desde una perspectiva de atención integral a la salud, el equipo de la atención primaria asume todas las funciones dirigidas a garantizar y mejorar el estado de salud de las personas, las familias y la comunidad que tiene bajo su responsabilidad. Por tal motivo, se han definido para el equipo de salud 4 funciones básicas fundamentales, las que desarrolla en todos sus escenarios de trabajo. Dígase, por ejemplo, la consulta médica en el centro asistencial y la visita al hogar, entre otras. Estas funciones son las siguientes: la atención integral a la salud, la función educativa, la investigativa y la gerencial o administrativa. Como podrán darse cuenta, estas funciones son las mismas descritas para el trabajo del médico de familia, ya estudiadas por ustedes en la clase anterior, solo que en este momento se asumen bajo la dinámica del trabajo en equipo, con actividades particulares según el perfil de cada uno de sus componentes, desarrolladas de forma integrada y respondiendo al interés colectivo. Para el desarrollo de verdaderos equipos de salud, se hace necesario flexibilizar los límites de actuación que puedan existir en cada uno de sus miembros, evitando responder a intereses de cada componente en particular y no a las necesidades propias del equipo. A manera de resumen, podemos plantear que los equipos de salud en la atención primaria funcionan de forma adecuada en la medida en que sus componentes se sientan partícipes de sus objetivos, actividades y resultados, realizando todos aportaciones operativas para el mejoramiento del mismo. Para profundizar en estas funciones, así como en las actividades a desarrollar por el equipo, deben revisar la bibliografía básica del tema que se presenta en el CIDIC de la asignatura. Si tenemos en cuenta el principio de que la salud es un producto social y que las acciones que se realizan para la conservación de la misma, así como la prevención de riesgos y enfermedades, son cada vez más complejas, se hace necesario la organización del trabajo en equipos de salud. Dicho esto, es fácil comprender que el trabajo en equipo en la atención primaria de salud no es solo una premisa para el desarrollo de esta estrategia, sino que, junto a los centros de salud ya estudiados, constituyen sus pilares organizativos básicos. Son múltiples las ventajas de trabajar en equipos en el campo de la salud, y de manera particular en la atención primaria, donde éste se convierte, como ya se expresó, en uno de sus pilares organizativos fundamentales. Entre algunas de las ventajas podemos mencionar: el trabajo en equipo permite la consecución de objetivos, donde la actividad desarrollada por el conjunto es mayor que la suma de las individuales. Existen mayores oportunidades para una mayor utilización de determinadas técnicas complejas o poco habituales. Los miembros del equipo suelen tener mayor grado de satisfacción profesional. El trabajo en equipo facilita y potencia el desarrollo de algunas actividades concretas, difícilmente asumibles de forma efectiva desde una perspectiva individual, como por ejemplo las de educación para la salud. Por último, el paciente tiene mayores posibilidades de ser atendido y tratado. El trabajo en equipo
se caracteriza por una serie de aspectos que mencionaremos a continuación. El primero de ellos es la existencia de un marco común de objetivos que a su vez le permita a cada miembro del mismo tener una claridad en sus funciones, las que podrán compartirse en algunos momentos de la práctica cotidiana. La coordinación de técnicas y conocimientos. Otra característica es que su organización debe ser flexible y consensuada. Y por último, debe existir participación de todos los componentes en la toma de decisiones y responsabilidad final. Los principios básicos para la organización del trabajo en equipo en la atención primaria de salud son: trabajo coordinado y no jerarquizado de los distintos profesionales. Este principio se refiere a que la propia titulación no conlleva a un grado de jerarquía. En principio, ninguno de los profesionales que integran el equipo ha de tener una situación jerárquica superior o inferior respecto a otros, sino que las funciones y actividades de cada uno de los componentes está dada por su propia competencia y las necesidades del entorno organizativas y de la población. Trabajo programado, pues garantiza el cumplimiento de los objetivos propuestos. Participación de todos los componentes del equipo en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades que se deben desarrollar, de manera tal que todos puedan asumir un grado importante de responsabilidad y tener una visión de conjunto de las tareas, independientemente de que el papel concreto de cada componente del equipo en las actividades programadas varíe ampliamente. Una dinámica correcta en la constitución y en el trabajo en equipos implica existencia de un periodo previo de toma de contacto de sus componentes antes del inicio de las actividades asistenciales. Deben quedar esclarecidos aspectos propios del funcionamiento del equipo, como son las metas, tareas, roles y las posibles relaciones conflictivas intergrupales e interpersonales. Puede requerirse en algunos casos la incorporación temporal de un consultor experto en la formación de equipos. Se requiere el concurso de profesionales expertos en distintas áreas con un marco común de objetivos. Esto no se refiere a la simple asignación de estas según el estatus. No deben marcarse límites de actuación de cada componente, pues esto lleva a rigidez y disfuncionalidad importantes en el desarrollo de verdaderos equipos multidisciplinarios. Los equipos funcionan en la medida en que todos sus componentes se sienten partícipes de sus objetivos, actividades y resultados, y pueden realizar aportaciones operativas al respecto. Debe incrementarse la motivación de los profesionales con medidas de incentivación positivas, directamente relacionadas con los resultados obtenidos en su actividad individual y con la del conjunto del equipo. El núcleo básico del equipo de atención primaria es el formado por aquellos profesionales imprescindibles para el desarrollo de sus funciones esenciales en los terrenos asistencial, preventivo y de promoción de la salud, y sin los que es imposible hablar de un verdadero equipo. Esta es una concepción técnica desde el núcleo básico. Existen otras más funcionales en la que se plantea que los componentes no están prefijados y se determinan en razón de la tarea que hay que llevar a cabo, lo que le da un carácter flexible y transitorio. Esta organización nuclear puede ser variable en dependencia de cada contexto. En Cuba, por ejemplo, existe una organización nuclear compuesta por el médico y la enfermera de la familia, denominada equipo básico de salud,
los que atienden a un grupo determinado de familias y en su seno desarrollan todas las actividades propias del equipo en la atención primaria. En el caso de España, esta se denomina Unidad Básica Asistencial, la que tiene asignada una lista de pacientes y está constituida por un médico y varias enfermeras. Existen otras experiencias en cuanto a la organización de estos equipos básicos de salud en la atención primaria, como ya se explicó con anterioridad, dependiendo de un grupo de factores que las hacen disímiles incluso dentro de un mismo país, como es el caso de Brasil, Argentina y Colombia, donde el papel del trabajador social o del promotor de salud es relevante dentro del núcleo o equipo básico de salud. Por la importancia que tiene la presencia de algunos profesionales dentro del equipo de salud, nos referiremos al papel del personal de enfermería, el cual desarrolla un grupo de actividades propias de su perfil y otras que responden a objetivos comunes del equipo. Algunas de las que pueden mencionarse son: desarrollan cuidados de salud desde una perspectiva integral, como por ejemplo tenemos las actividades de promoción de salud a través de actividades educativas sobre maternidad y paternidad conscientes, además de las acciones de prevención de riesgos y enfermedades mediante la vacunación. Participan en la docencia de pregrado y posgrado desarrolladas en el marco de actividades del equipo de salud. Realizan actividades de investigación. Ejecutan procederes técnicos diagnósticos y terapéuticos, conocido como proceso de atención de enfermería. Participan en la atención domiciliaria a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Efectúan la coordinación con los trabajadores sociales para la atención integral de salud. Como podrán darse cuenta, estas funciones son muy similares a las que desarrolla el médico de la atención primaria de salud, con sus particularidades, las que debe desarrollar con elevado grado de responsabilidad y autonomía por su elevada preparación técnica y no como la simple delegación por parte del médico. La incorporación del trabajador social al equipo de salud ha posibilitado el desarrollo del trabajo desde una perspectiva social aún más sólida. Entre sus funciones se encuentra: debe ser capaz de identificar y definir las demandas y las necesidades de la población y de diseñar las actividades precisas para el control de las mismas a nivel individual, familiar y comunitario. Propicia la participación comunitaria como elemento de enlace entre las personas, las entidades y el equipo de salud. La identificación y el trabajo con la población de riesgo social, la atención a pacientes discapacitados y con dificultades socioeconómicas o minusvalía social. Además, han de participar de forma activa en las actividades de docencia e investigación propias del equipo de salud. Para poder desarrollar estas actividades se requiere de un conocimiento adecuado de la comunidad, sus características socioeconómicas, la cultura y los servicios con que cuenta la comunidad. A continuación les proponemos una serie de tareas docentes que al realizarlas les facilitarán la autopreparación en el tema, por lo que les sugerimos que previamente realicen la lectura del artículo El trabajo en equipo, que aparece en la bibliografía básica del CD de la asignatura. Primera tarea: identifique en la comunidad donde usted se desempeña los factores que se han tenido en cuenta para la composición del equipo de salud. Segunda tarea: complete el siguiente cuadro resumen sobre los componentes, funciones y actividades del equipo de salud en la atención primaria, en la comunidad donde estudie. Para ello debe identificar durante la práctica docente las actividades que desarrolla el equipo y las funciones que se cumplen con cada una de ellas, así como el responsable de realizarlas.
Tercera tarea. Mencione los principios básicos a tener en cuenta para la organización del trabajo en equipo en la atención primaria de salud y explique cómo se comportan estos en la comunidad donde estudias. Para concluir esta actividad orientadora, podemos afirmar que en la actualidad el trabajo en equipo es indispensable para los profesionales de la salud, entendiéndose como equipo de salud al grupo de personas que realizan diferentes aportaciones técnicas con organización y metodologías compartidas dirigidas a la consecución de objetivos comunes hacia la salud. El trabajo en equipo junto a los centros de salud constituyen los pilares organizativos básicos de la atención primaria de salud. El núcleo básico del equipo de salud en la atención primaria está formado por aquellos profesionales necesarios para el desarrollo de sus funciones esenciales y su composición es variable según el contexto. El personal de enfermería y el trabajador social desempeñan un importante papel en el equipo de salud de atención primaria y desarrollan actividades de forma integrada con el resto de los componentes del equipo. Hoy hemos presentado el equipo de salud como uno de los pilares organizativos básicos de la atención primaria y al trabajo en equipo como premisa fundamental en esta estrategia. En la práctica docente de esta semana se estudiará y ejecutará el traslado de politraumatizados como proceder básico y terapéutico en la atención primaria de salud, con el que se culmina el estudio de estos procederes. Recuerden que estas son habilidades que, aunque impartidas en esta asignatura, deben ejecutar durante su formación y después como médicos en la atención primaria de salud. Con este tema concluimos el programa de la asignatura Salud Comunitaria y Familiar 1, en el que abordamos los contenidos relacionados con las generalidades de la salud pública como ciencia, los grupos y colectivos particularizando en la familia como grupo social y en la medicina familiar como especialidad médica efectora dentro de la atención primaria de salud. El conocimiento y dominio de los mismos te servirá en tu futuro desempeño como médico. La disciplina tiene su continuidad en el programa de estudio con los contenidos que se impartirán en el módulo relacionado con el conocimiento de la psiquis en el proceso salud-enfermedad. Este les dará elementos esenciales para la comprensión del hombre como ser biopsicosocial y contribuirá al conocimiento de los procesos psíquicos, la conciencia, la personalidad, entre otras.